Espacio de Regeneración. Gracias y gracias. Gracias a todas y todos por llegar a este espacio de encuentro y de conversación. Esta noche tenemos un invitado muy especial que es, ya les voy a hablar un poco de él. Entonces podemos, si quieres, arrancar, Cris, con la presentación. Entonces, bueno, les recordamos que este es el tercer día de un espacio de mentoría llamado Regeneración que hemos organizado con el equipo de 5 Vertientes, un ecosistema de regeneración ecosocial que quiere enlazar diferentes nodos en nuestro país para promover procesos de recuperación de corredores ecológicos, del suelo, de la relación de los seres, de nosotros seres humanos con la naturaleza y el entorno, y encontrar mejores maneras de habitar los espacios rurales, reconociendo la naturaleza como un ser del que somos parte. Y ahí pues tenemos muchas dimensiones que hemos ido encontrando y esta mentoría es una muestra de esas dimensiones. Entonces, Cris, si quieres comparte la presentación. ¿Ya estás compartiéndola? Ah, sí, bien. Entonces, hoy, este día tenemos el espacio de agricultura con sentido. Ya les contaba, 5 Vertientes es un espacio de regeneración ecosocial. Sigue. Siguiente. Entonces, bueno, esta es esta misma metáfora, ¿no? De que hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que crece. Y pues 5 Vertientes es como un bosque así pionerito que está creciendo en silencio, pero que va bien nutridito, diverso y eh, bien juicioso, persistiendo para apoyar los procesos de regeneración en nuestro país. Siguiente. Bueno, como les contaba, Regeneración es una mentoría que diseñamos con 7 temas, que son algunos de los que estamos viendo y tejiendo en este ecosistema. Empezamos el lunes con proyectos accionados desde el corazón. Ayer hablamos sobre la conexión con la naturaleza y todas esas claves para poder diseñar con ella nuestros espacios rurales. Hoy vamos a hablar de agricultura con sentido y se conecta a uno de los temas que hablábamos ayer, y es el suelo como un teatro vivo de la vida, como el teatro donde la vida se manifiesta, y como a partir de ahí es que la agricultura cobra sentido de conexión con el ser humano. Mañana tendremos como la importancia de ser refugios para las aves, que son las grandes sembradoras de bosque e indicadoras de los estados y digamos, la salud y el bienestar de nuestros ecosistemas. El viernes estaremos con construcciones y ecotecnologías para el buen vivir, reconociéndonos también parte de los ecosistemas, pues queremos habitar espacios que tengan otras formas de ser y estar en la tierra. Luego vamos a hablar de turismo regenerativo, que además de ser una excelente herramienta de diversificación de los ingresos de las comunidades rurales, es una forma de pagar por la conservación de la naturaleza que a veces pelea con este tema de la productividad. No sin dejar, digamos, de reconocer que la naturaleza realmente merece ese espacio y ese lugar donde se encuentra. Y por último, vamos a hablar sobre comunicación, estrategias de comunicación para comunicar estos proyectos y esos sueños de los que hablamos. Entonces, como les contaba, siguiente, hoy tenemos a 2 invitados muy especiales en esta mentoría de agricultura con sentido. Uno es el maestro Jacobo Méndez, que tiene más de 60 años de experiencia en los campos de la agricultura y que se ha dedicado a estudiar a través de la agricultura biodinámica y otras agriculturas de precisión, que es reconocer y conocer muy bien el sistema de la vida que sostiene la producción de alimentos, como es el suelo. Pues el maestro es un experto y ha integrado diferentes aprendizajes más pues su vida realmente ya en relación con la tierra tiene todo por decir. Muchas gracias, maestro, por estar aquí acompañándonos. Y Cristian Bor, que es compañero ingeniero ambiental de la Universidad Distrital, eh, con un enfoque permacultural desde la bioconstrucción, desde la agricultura ecológica, desde el trabajo profundo con la tierra. Cristian también tiene una experiencia muy bella que aportarnos y que ayudarnos a complementar en este Día de Agricultura con Sentido. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a los que se van conectando. Y bueno, dejo la palabra a Cristian para que empiece con este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lina. Muy buenas noches para todos y todas. Es para mí un gusto compartir este espacio
y hoy hablar de la agricultura con sentido. Entonces, pues, ¿qué vamos a hablar en estos minutos? Cómo asociarnos, cómo asociarse con la naturaleza, ¿sí? Cómo poder ser parte de la naturaleza y entrar en ese engranaje que ella tiene, en esa gran sabiduría que ella tiene, ser parte de eso. Bueno, también pues muy contento porque está acompañándonos el maestro Jacobo. Mm, Es un personaje que tiene gran conocimiento sobre la agricultura y la agricultura biodinámica. Eh, en lo que he podido compartir con él, me ha dejado muchas enseñanzas y bueno, espero que esta conversación que vamos a tener ahorita les sea de mucho fruto para todos y todas. Y bueno, pues aquí vamos. Hoy vamos a hablar un poco de la naturaleza como socio, entendiéndolo desde los servicios ecosistémicos. Conectar con el territorio, diversificar las especies y los recursos genéticos en el agroecosistema y las condiciones de suelo más favorables para el crecimiento eh, vegetal. Bueno, entonces, ah, así empezamos con la naturaleza como socio. Entonces, la naturaleza tiene varios eh, servicios ecosistémicos, ¿sí? Alguna vez, y han escuchado algunas personas seguramente que tiene servicios de soporte, regulación, unos servicios culturales y de aprovisionamiento. Entonces, como que el que más vemos normalmente con la naturaleza es el de aprovisionamiento. Entonces, por ejemplo, ahí vemos a, a varios amigos compartiendo el alimento de la misma huerta. Ahí se ve la selga amarilla siendo cultivada y ellos mismos utilizándola para alimentarnos. Entonces ese es como el de los servicios ecosistémicos que más reconocemos en cuestiones de aprovisionamiento, pero también nos puede proveer de leña, nos puede proveer de fibras para construir nuestras casas o nuestros tejidos, la ropa, en el caso del algodón, o también nos provee salud, pues porque de la alimentación es una base fundamental para nuestra salud. Eso desde el lado del aprovisionamiento. En el soporte es cómo tiene la capacidad de autorregularse, ¿sí? De ciclar, de tener los ciclos dentro de ella misma. Por ejemplo, aquí vemos una foto de unos nódulos de nitrógeno que se forman bajo algunas raíces de las leguminosas. Esa es la forma en cómo la naturaleza cicla el nitrógeno y ese nitrógeno que está en la atmósfera hace parte, se vuelve abono para las plantas y empieza a hacer ese ciclo. Es entre los distintos ciclos de los elementos que existen en la naturaleza, ¿no? También como soporte podemos encontrar el ciclo del suelo, ¿sí? Entonces, cómo la biomasa termina convirtiéndose en suelo y se genera un suelo fértil desde la misma labor natural, ¿sí? La naturaleza siempre está generando el suelo para ella misma. Eh, También encontramos otros servicios como los de regulación, ¿sí? La regulación climática, la regulación en el ciclo del agua. Entonces aquí vemos la imagen de un bosque de niebla, que son de los principales ecosistemas que capturan el agua y la ponen a disposición, capturan el agua del aire y la ponen a disposición de nosotros de manera líquida. Eh, También tenemos servicios culturales por parte de la naturaleza. Entonces, en el ámbito espiritual, cuando vamos a meditar a una montaña, cuando nos conectamos con las plantas, también en cuestión de turismo.
vamos a conocer alguna quebrada, alguna cascada, alguna cima. Ahí hay un montón de servicios que la naturaleza nos está mostrando y está poniendo a nuestro servicio, que a veces no los vemos, pero estamos siendo somos muy dependientes de esos servicios que ella nos brinda. Entonces es muy importante tenerla como socio. Cuando entramos a la naturaleza y queremos empezar a vivir en el campo o en la tierra, es muy importante conectar con el territorio. Y al conectar con el territorio, le pido el favor a el maestro Jacobo que nos hable un poco de cómo conectar con el territorio desde su experiencia. Ok, gracias, Cristian. Bueno, algunos aspectos iniciales que podremos considerar es agricultura con sentido. Para mí la palabra sentido abarca una gran dimensión porque debemos entenderla como un sentido de pertenencia, como un sentido de vivencia, un sentido de pertenencia en función a que el agricultor es el que debe manejar la agricultura y no las casas multinacionales comerciales que la manejan a través de todos los insumos que generan para venderle al agricultor. Ese aspecto para mí es muy relevante de considerar la pertenencia y el sentido que debe de tener todo agricultor de su propiedad. La propiedad del agricultor es un miembro de su familia. La propiedad del agricultor debe ser recibir cariño y no recibir ofensas. Se debe de tratar de entender lo que es la naturaleza como parte del hombre de manera holística, general, sin divisiones de sentidos y eso, sino todo complementario. Entonces, una finca es individualizada, o sea, adquiere sus características de identidad cuando se le cerca. Al interior de esa cerca va a haber una identidad y en esa identidad juega gran importancia el agricultor y su familia. Sí, señor. Es bien importante en esa conexión con el territorio darle esa identidad, porque es la personalidad que tiene ese mismo proyecto, ya es algo que tiene vida, siempre ha tenido vida, pero ahora tiene ese propósito que nosotros le inyectamos, que nosotros le ponemos y que va muy ligado a nuestros sueños. Entonces, el maestro me comentaba y fue de quienes me hacen recordar que es muy importante siempre que estamos en un territorio saludarlo, ¿sí? No llegar así como con muchas ganas y euforia a trabajar la tierra sin primero sentarse un poco, detenerse y saludar para sintonizarse, para tener una frecuencia acorde a la frecuencia de la Tierra y asimismo poder intervenir de la manera más armónica con ella. Sí, Cristian, mira, en ese sentido, por ejemplo, es llegar y decir, buenos días, vamos a ver en qué actuamos hoy, tanto la persona como la tierra, considerarla como un ser viviente. Entonces, buenos días, vamos a ver en qué actuamos hoy, qué me vas a presentar,
En fin, todos esos detalles para poder tener una armonía, no que en este momento la tierra tiene una animadversión para con el hombre, porque el hombre lo que hace es ofenderla. El hombre lo que hace es permanentemente estar tratando de hacer algo en contra de ella. Pues, digamos, hay una frase que dice, los agricultores se acuestan pensando que van a matar al día siguiente. Una frase bien fuerte. Uh-huh. Y su merced, ¿cómo la interpreta? ¿Qué? Que su merced, ¿cómo interpreta esa frase de que los Esa, agricultores... la frase es esa, que están los pulgones, que están las plantas arbences, que están los áfidos, que están todo pensando en qué producto SIDA va a utilizar. Fungicida, insecticida, herbicida, viricida, X, Y y Z. Sí, eso sí es muy cierto. Es muy importante empezar a replantearnos esas prácticas que pues se tienen muy tradicionales, pero que no son necesarias porque precisamente el territorio está compuesto por todos esos seres también, a los que quizás otros están pensando matar. Así Bueno, es. también al conectar con nuestro territorio, también debemos observar, hacer una observación profunda de qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando en este lugar. Entonces, al observar qué está pasando, nos damos cuenta de cómo se mueve el sol, cuántas horas del sol al día llegan, si sopla el viento, desde dónde sopla el viento, si es un viento fuerte, si todo el año sopla de esa misma manera. También podemos ver cómo está el suelo, ¿sí? Si el suelo es arcilloso, arenoso o limoso, si tiene una gran cantidad de materia orgánica, que son cosas que podemos empezar a observar solo con ver el lugar ya nos está mostrando. También podemos ver qué plantas hay, ¿sí? Si hay plantas grandes, árboles, arbustos, arbences. También podemos ver si hay fauna, ¿sí? Si hay animales de gran tamaño o animales más bien pequeños o a las mal llamadas plagas, insectos, polinizadores. Todo eso tenemos que empezar a observar qué está pasando, qué energías están atravesando el lugar. Entonces también podemos ver el agua, si llueve, si llueve mucho o si más bien es un lugar más seco. También podemos ver la pendiente, si es un lugar inclinado en una montaña o es una planicie. ¿Qué más uno puede ver en la observación profunda? Así es, Cristian. Mira, por ejemplo, la observación, una observación que te permite determinar el estado de salud del cultivo es el tiempo, por ejemplo, que una abeja dura recolectando néctar en una flor. Si la abeja llega y nada más dura un ratico, 5 segundos, contra la que llega y dura 20, 30 segundos, eso te da índice de que el cultivo donde estaba 5 segundos no está muy saludable, que digamos, porque no tiene una buena secreción de néctar. Mientras que en el otro, en donde duró 20 segundos, allí sí es diferente la condición de salud del cultivo.
Entonces, por eso es que tenemos que tener tanta observación y básico, interesante, importante herramienta es abrir un libro, lo que se le llama bitácora, un libro de esos grandes de contabilidad a raya, donde tú todos los días escribes algo del acontecimiento que viste, que discurriste, X, Y, Z, para que no se te olvide. Y así vas haciendo una genealogía, un libro familiar con el comportamiento de las cosas. Inclusive, si a una finca llegó Cristian Borges y entonces el agricultor pone el día 3 de agosto estuvo de visita en la finca durante tal hora y tal hora el forestal, señor, el ingeniero Cristian Borges. Todo eso es necesario. Todas esas son herramientas. Si uno dice, hoy estuve viendo volar el águila por ahí como a las 10 a 12 de la mañana. Todas esas cosas son importantes. Sí, es bien importante. También para entender las dinámicas de la fauna, de lo que está ocurriendo, de cómo es de la salud de nuestro cultivo. Y entre eso también está entre sentimiento de los ciclos y los tiempos, también está la observación astrológica. Entonces, el maestro Jacobo ha trabajado mucho sobre la observación astrológica y la biodinámica. ¿Cierto? Sí, mira, incluso porque comenzando por los 4 elementos que se individualizan, personalizan como las sílfides, las ondinas, los gnomos y la salamandra. Hay algunos agricultores que de pronto en charla con ellos dicen, no, que me acuerdo de que fulano de tal hablaba de los hombrecitos del bosque que le colaboraban, que son los gnomos. Entonces, que las sílfides, cuando en la madrugada las sílfides despiertan a las aves y las bañan de su energía, las aves cantan y ese canto de las aves repercute en que las plantas comienzan a activar todos sus procesos y así cantidades de cosas en la naturaleza que se han perdido, pero que son necesarias y que son del campo primitivo y de esencia del hombre. Total, es muy importante no olvidar esa conexión con esas energías que quizás no la vemos al ojo, pero que están influyendo y que están dentro de ese gran engranaje de la naturaleza, así que están conectados uno al otro y que están holísticamente funcionando. Uno depende del otro, pero el otro también depende del otro y van así como en, en una espiral creciendo. Como, Actualmente tú escuchas decir cuando uno habla de un aspecto de la fase lunar o algo, usted oye decir, mi abuelo sembraba en tal época, que el vecino tenía no sé qué condiciones de trabajo durante la luna tal, que recomendaban sembrar durante la luna tal. Todo eso se ha perdido porque la agricultura solo se ha vuelto una forma, digamos, brusca de manejar la tierra y solo buscando intoxicarla. sí, eso
eso es muy cierto. Mis abuelos hablaban de eso, nomás con el cortarse el cabello. Sí, que si me corto el cabello en luna menguante, se me pone bonito. O si me lo corto en luna creciente, es para que me crezca. Entonces, esos conocimientos tradicionales son muy valiosos y hay que empezar a rescatarlos. Si no es que sean tradicionales, es que son de la naturaleza, que han estado siendo relegados al olvido por el manejo de la conciencia agrícola, como te digo, de la gran cantidad de insumos. Saquen la cuenta y miren cuántas empresas hay en el mundo, millonarias, multimillonarias, en fundamento a sus clientes agrícolas. Pónganse a pensar en eso. ¿Cuántas miles de empresas multimillonarias tienen como cliente a los agricultores y los agricultores se creen que esas son ayudas y no analizan más allá de que son ayudas perjudiciales? Muchas son ayudas perjudiciales. Uh-huh. Sí, muchas de esas ayudas están haciendo que se pierda ese conocimiento natural y que lo matemos. Por eso es muy importante también empezar a pensar en diversificar, tener espacios biodiversos y que esos recursos genéticos, por decirlo de alguna forma, se mantengan en el territorio. Entonces, esta tarde hablábamos con el maestro Jacobo sobre los bordes en nuestro cultivo, que son como la piel del ser humano, donde se alberga la mayor cantidad de microorganismos que interactúan con ese organismo, con ese cuerpo, con ese cultivo y que lo protegen además. Entonces, los bordes donde crecen las arbences, las mal llamadas malezas o en a especies que hacen un control biológico sobre posibles insectos que no queramos en nuestra huerta. Por ejemplo, quien las ve, pues son unos insectos carnívoros porque se comen los pulgones. Y así hay un montón de ejemplos más que también el maestro Jacobo, pues yo sé que ahí nos puede contar un poquito. Bueno, mira, si tuviera de tenencia una tierra, esa tierra la dividiría en 4 secciones y en cada sección sembraría un cultivo diferente para tener una diversificación y poder diluir el riesgo de aspectos de mercadeo de un cultivo dado. Por ejemplo, yo puedo tener el maíz y bueno, aquí con el maíz se puede trabajar con lo que se llaman las 3 hermanas, el maíz y el frijol y la auyama juntos, pero puedo tener, digamos, en una hectárea, 2.500 metros en maíz, 2.500 metros en yuca, 2.500 metros en caña y 2.500 metros, si se quiere, en cualquier otra cosa, en cucurbitáceas, en frutales, en hortalizas. Sí, eso es bien importante. Eso es como el cuento que dicen que no poner todos los huevos en la misma canasta, porque pues si vas corriendo y te caes, pues todos los huevos se perdieron. Exactamente, exactamente. En la agricultura actualmente, y lo necesito comentarlo porque
uno ve en todas partes que rotación de cultivo, rotación de cultivo y rotación de cultivo. La rotación de cultivo no es benéfica, así lo digan miles de cientos de posibles disques científicos. ¿Por qué? Porque las plantas acondicionan su suelo para ella. Así como usted condiciona su cuarto para usted y sabe dónde tiene todo, la planta condiciona su suelo para ella. Si tú cultivaste, si tienes un cultivo y lo cambias por otro, ese otro cuando llega encuentra que ese suelo estaba en mejor aptitud para dejar crecer, digamos, que el maíz. Y llega otro cultivo y encuentra de que tiene que condicionar ese suelo para ella. Porque en este sentido trabajamos con que las plantas no se alimentan de los minerales que se les colocan, sino de la energía que esos elementos minerales emiten. Eso es algo, son conceptos que muy poco conocidos en nuestro medio, pero que son conceptos de la ionización biológica, donde trabajamos a nivel de energía de átomos y que en vez de considerar aplicar, por decirte algo, un bulto de un fertilizante, solo con 2 o 3 kilos es más que suficiente si sabes manejar y conoces el aspecto de la energía a nivel atómica que emite cada uno de esos fertilizantes. Estos serán temas posteriores que posiblemente que comentaré ante 5 vertientes para ver en qué momento podemos hacer actividades o acciones sobre ello, ¿no? Sí, señor. Este es un tema que es bien interesante e importante trabajar en la medida que vamos implementando nuestros cultivos. Bueno, y también para hablar de eso mismo que estaba mencionando el maestro Jacobo sobre el suelo, ¿sí? Y los nutrientes y los minerales que se encuentran en este. Entonces es muy importante darle las condiciones más favorables para que las plantas crezcan de la mejor forma. Entonces es plantear esta analogía que está ahí escrita, que es un ser humano bien alimentado no se enferma, una planta bien nutrida no tiene plagas. Entonces, el maestro ha trabajado bastante sobre este análisis del suelo y la comprensión del requerimiento del mismo y del cultivo. Entonces, no todos los suelos necesitan lo mismo, ¿sí? En cada lugar es particular, no es el mismo suelo el que hay en Cundinamarca que el que hay en Antioquia, o el que hay en la costa, o el que hay en el llano, o incluso el que hay de una vereda a otra o de un predio a otro, ¿sí? Siempre hay variables que cambian dependiendo todo lo que esté en ese lugar, la vegetación, los animales, el trabajo que se le haya hecho, lo que se le haya aplicado. Entonces, es bien importante entender primero el suelo para saber el qué requiere y también entender las plantas que queremos poner en este cultivo para ellas también qué es lo que necesitan. Ahí el maestro me comentaba acerca de una forma de fertilizar, ¿cierto? Sí, sí, así es.
Es decir, hay dos palabras que utilizo mucho, que es remineralizar y repoblar el suelo. Repoblarlo es tratar de darle vida nueva, la vida, aumentarle la vida que tenía antes y que fue destruida por tanto uso de veneno, y la remineralización porque se han lixiviado, se han lavado. Es un factor que también hay que tener en cuenta, el mal uso del agua. El agua, ni siquiera el agua para regar es bien usada. He visto, por ejemplo, aspersores regando un lote de pasto durante 4 horas. Eso es un absurdo, eso no. En fin, los otros son los otros sistemas, lo que consideran que el fertirriego es excelente, una cantidad de factores en ese aspecto. Pero entonces el suelo tiene que ser visto y considerado como una despensa en donde todo está a la disposición de la planta. Es como la barra de ensaladas en los restaurantes. Puede que muchos no conozcan lo que son las barras de ensaladas, pero es un sitio en donde en unos recipientes están 20, 30 ensaladas de productos y uno se sirve el que quiere. Así es con la nutrición en el suelo. Todo debe de estar allí para que la planta lo tome a su antojo. Se ha cambiado el aspecto y la modalidad que en agricultura hay, que te dicen, el primer mes aplique 2 bultos X, a los 15 días aplique 20 bultos X, a los 4 meses aplica otro bulto. ¿No? En el momento en que tú lo aplicaste, puede que la planta ya no lo necesite. Entonces, hay que tener todo allí para que ella, cuando lo necesite, lo tome. Ese es otro aspecto que hay que analizar mucho en la agricultura. Hay muchos puntos, muchos detalles, muchas grietas por donde se va el aspecto de la rentabilidad de la agricultura. Sí, señor. Hay mucho que empezar a detallar y a ser conscientes de lo que necesita realmente la planta. No podemos caer en el sentido de que hay una receta que sirva para todo, porque no hay recetas. Eh, cada, cada lugar es particular y cada planta también lo es. Así es, así es. Bueno, y bueno, pues también queremos escucharles, escuchar de sus proyectos, de qué ideas tienen. Entonces, acá planteamos unas preguntas por si quieren compartir lo que están haciendo. Entonces, las preguntas son, ¿qué estás produciendo o te gustaría producir y aprovechar en tu territorio? ¿Sí? ¿Qué te gustaría comer? ¿Y qué limitantes has encontrado para hacerlo? Entonces acá tenemos una foto de una hamburguesa que hicimos con plantas y productos de la huerta y también con unas orellanas que cultiva un amigo. Acá también hay unas chips de Calé Crespo. Entonces, Muy ¿qué me nutritiva, gustaría comer? Estamos, muy nutritiva y apetitosa. sí, total. Ha sido un hit total esta hamburguesa. Además de vegana. Ah, no, vegetariana porque tiene queso. Entonces, bueno, no sé quién desee eh, hablar.
o los vamos llamando. Bueno, Bueno, yo me lanzo. Yo sí no voy a desaprovechar la oportunidad de, de tener aquí al maestro Jacobo. Maestro, le quiero hacer una pregunta. Yo vengo un tiempo estudiando y practicando la agroforestería, que es el establecimiento de sistemas muy diversos siguiendo los principios del bosque en cuanto a diversidad, ocupación de estratos, sobre todo como esos dos, no esos dos muy complementarios. Digamos que la agroforestería no habla de rotación, sino de ocupar, y de sucesión, ¿no? Es como sucesión, estratificación y diversidad en un mismo espacio. Entonces son sistemas que tienen árboles, a la vez que enredaderas, a la vez que rastreras, a la vez que arbustos, a la vez que arbences, y las combinan en diferentes arreglos, se combinan en diferentes arreglos, cumpliendo, digamos, por ejemplo, cuando tenemos en cuenta la sucesión, entonces sabemos que si sembramos hortalizas, ellas van a estar un tiempo muy corto, pero que si sembramos junto a las hortalizas o esparcidas, organizadas en el espacio junto a las hortalizas aromáticas, entonces las aromáticas van a durar un poquito más, pero si además esparcimos en el espacio algunos árboles frutales de diferentes portes, entonces nos da biomasa, nos da sombra, nos da otras relaciones en el suelo, diversas, todo este arreglo, y si además metemos algunos maderables que duran mucho más tiempo, entonces se genera una comunidad biótica muy diversa que tiene diferentes relaciones en el suelo, que establece otras comunicaciones, otras generación de nutrientes, otras relaciones, otras bacterias, otros hongos, y lo que se hace es utilizar ese principio muy diverso de estratos y de sucesión del bosque natural en sistemas para la producción de alimentos, pero también de madera, pero también de fibras, pero también de colorantes, o sea, mejor dicho, como que podemos utilizar ese principio muy diverso y de nutrición de los bosques en sistemas productivos desde la agroforestería que nosotros creemos. Su merced, ¿qué piensa de esos sistemas? ¿Qué nos puede contar de esos sistemas también que Ok, podemos probar? mira, de esos sistemas, pues en algún aspecto he diseñado y he hecho alguna cosa en los llanos orientales, y lo que recomiendo es hacer corredores arbóreos. Un ejemplo, digamos que cojo una franja de 300 metros de ancho por 200 o 300 de largo. Allí coloco al centro, por decirte algo, 2 hileras de Cariodendron orinocense del Inchi, que da un excelente aceite, mejor que el de oliva. A los lados de ellos colocaría 2 hileras de caucho. A los lados del caucho colocaría 2 hileras de marañón. A los lados del marañón, y así voy haciendo como una pirámide descendiente arbórea, y dejo un espacio para sembrar cultivos semestrales o las hortalizas del mismo tamaño, 300 metros por el largo del terreno, que puede ser, digamos, con calles transversales de 250 metros. Te puedo mandar el diseño que tengo sobre el tema. Y después viene otro corredor arbóreo. Después viene otro corredor en pastura para ganadería, y así se van intercalando. Arbóreo, semestrales, arbóreo, pastura. Y en lo que tú comentas, por ejemplo, los maderables, pues la última siembra que hicimos fue de acacia magnum en los llanos, más o menos 600 hectáreas. Aunque no es nativo, porque en ese sentido hay muchos también aspectos que hay que discutir. La acacia magnum, tú a los 4 años la puedes cosechar
cuando el nativo, o el eucalipto también, cuando el nativo se demora 20 años. Y hay un gran negocio en el mercado internacional que es hacer pellets de madera. Pellets de madera para utilizar como carbón, como combustible en las estufas. De hidroenergía, o para hacer carbón como biochar, que se necesita el carbón vegetal, aunque entiendo que aquí en el país está prohibido hacer carbón. No sé por qué no entienden que el carbón vegetal es un elemento esencial para el suelo. Eso sería lo que te puedo comentar. Muchas gracias, maestro. Sí, Perdón, ¿tu nombre? mi nombre es Lina Alejandra Chavarría. Ok, Lina, pues deja tu correo electrónico para que Cristian me lo facilite y yo a través de Cristian mandarte algunos aspectos en ese sentido. Claro que sí, maestro. Pues aquí estamos aquí en Cinco Vertientes trabajando con también estos sistemas agroforestales y diversos, entonces ya estamos conectados. Yo les cuento que yo recién conozco al maestro Jacobo en la invitación a esta mentoría y para mí ha sido un tremendo placer y un gran honor compartir este espacio con él. Entonces, ¿quién más tiene preguntas para compartir aquí con Cristian y el maestro? Sí, gracias, Lina. Qué Buenas buen noches, aporte. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Constanza Hernández, soy de Popayán. Quería hacerle una preguntita, maestro, respecto a lo que usted dice sobre el carbón vegetal. O sea, acá en mi tierra, el carbón se saca de una madera que se llama roble, pero como es una especie que ya está en vía de extinción, no sabría con qué otro tipo de árbol se puede reemplazar el carbón vegetal o qué otra madera lo da. Ese que te comento, la Acacia magnum, que a los 4 años tiene un diámetro de 45 centímetros, y cualquier otro árbol, inclusive pues el material de podas y cosas de esas se puede utilizar para hacer carbón. Pero tiene, digámoslo, más o menos las mismas propiedades y la misma resistencia que el carbón que se saca Es del decir, árbol de roble. tiene las mismas propiedades. Este no es carbón para quemar, sino carbón para aplicar al suelo en forma de granulación para que absorba humedad, le sirva de hábitat a los microorganismos del suelo, eleve el campo electromagnético del suelo y exista sanidad. Gracias, maestro. Y otra cosita respecto a la pregunta que comparte el compañero que dice que qué se está produciendo. Bueno, yo tuve la experiencia de tener pues una pequeña huerta donde sembré pues varias especies, ¿no? Y después de todo el proceso pues de la preparación del suelo y de la pues ya la elaboración de la siembra y luego el proceso de pues como de hacerle los abonos, no los abonos no, sino como los fertilizantes a las plantas y todo. Pues para mí, en la experiencia que viví, pues me pareció como la más, en el territorio donde yo estoy, o sea, como la más, ¿cómo le puedo decir la palabra? Como la que mejor pues pude mirar que tuvo como un mejor crecimiento y como un mejor manejo. La más eficiente. Para mí, sí, exactamente, la más eficiente para mí fue como la zanahoria. O sea, en la zanahoria uno entra a mirar una serie de beneficios, porque primero, o sea, no es como
una planta como muy llamativa para ciertos animales, mientras que si uno la compara, por decir, con el brócoli o la compara con el repollo, bueno, con las otras planticas que son de afuera, entran ellas a ser más propensas a la cantidad de animalitos. O sea, para mí, pues la experiencia, lo que pues ya estamos como dedicados más que todos como al cultivo de zanahoria, que es como lo que más nos pareció Ok, como más rentable. ok, mira, si cuando dices animalitos te refieres a insectos y trips y pulgones y todo eso, esa presencia de ellos está motivada por desbalance en el aspecto nutricional de la planta. Ese es un factor. El otro factor es que tú sabes, por ejemplo, que la zanahoria es de elemento tierra. O sea, bueno, más adelante podemos hacer algo más extenso sobre el tema, pero te comento. Las hortalizas se dividen en 4 grupos que están correlacionados a los 4 elementos, a fuego, tierra, aire y agua. Entonces, fuego son todas las plantas con fruto, tomate, pepinos, X, Y, Z. Raíces, toda la remolacha, zanahoria, rábano, X, Y, Z. Flor, luz, aire, la alcachofa y el brócoli. Hoja, todas las demás, repollo, lechuga, coliflor. Entonces, y la mejor forma para producir es haciendo camas de doble cavado. Las camas de doble cavado que pues ahí les mandaré a Cristian el instructivo para que se los haga llegar a ustedes. Son camas altamente productivas, las cuales he manejado con una cama de esta de 10 metros por unos 20 de ancho, alcanza a producir más de 5 veces lo que produce en rendimiento una cama de las que se hacen elevadas en la mayoría de las huertas caseras. Gracias, maestro, muy amable. Muchas gracias, Constanza, también para ti. Bien. ¿Alguien más quiere compartirnos sus experiencias o hacer alguna pregunta al maestro? Aprovechar Sí, este. yo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ana Buenas Rubio noches. Horta, maestro Jacobo, buenas noches. Pláceme mucho verlo, escucharlo. Yo alguna vez hablé con su merced por allá en algún seminario y hoy que lo encontré fue para mí fantástico. Entonces quiero comentarle que vivo al sur del Tolima y tengo una finquita pequeña, pero antes era ganadera y ahora le estamos haciendo el cambio de uso de suelo, pero ha sido una cosa muy difícil por la compactación que tiene. Hemos hecho un ejercicio de sembrar cítricos, piña, guanábano, estamos sembrando, pues intentando, pero el suelo es muy pesado. ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer para descompactar el suelo de ladera? Y pues por supuesto, y mejor no se puede mecanizar, pero es muy difícil, los guanábanos están chiquitos, no avanzan, ninguna cosa veo yo que sea productivo, que, bueno, yo no quiero productividad, yo quiero algo con lo cual yo me pueda alimentar y mi familia, trabajar en el tema de cultivar lo que me voy a comer, esa es mi mentalidad, pero ha sido difícil, yo encuentro una situación muy complicada, los suelos están desmineralizados, pues ya se imaginará, él antiguamente era ganadero, entonces, ¿qué yo puedo hacer como para descompactar y mineralizar estos suelos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es conocer el desnivel de la pendiente. En función al desnivel de la pendiente, debes de construir curvas a nivel, digamos, a distancia, una curva a nivel de, no sé, de la pendiente, pero de
digamos que 20 metros entre la una y la otra. Esa curva a nivel la puedes sembrar o con limonaria o con vetiver, que más adelante vas a utilizar para la extracción de los aceites esenciales o para, en fin, para hacer cantidades de cosas, velitas de estas, de incienso, de, en fin, todos esos detalles. Eso Estamos a 950, 980 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 20 más o menos, sí, 20, sí, no, eso. 25 grados. Ok. Sí me funciona. Eso, bueno, lo segundo, puedes entonces hacer, no sé si qué tan pendiente sea para un cincelado con, ahí no trabaja un tractor, sino más bien unos bueyes, poner un pequeño arado de chuzo de esos de los bueyes para hacer... No podría ser con Ok, bueno, bueyes. entonces tienes que comenzar a pensar en repoblar la tierra con lombrices. Las lombrices te van a descompactar el suelo, te van a airear el suelo, van a hacer los canales de alcantarillado, el agua va a poder permearse y todas esas cosas. Las lombrices acá solo hablan de que la lombricultura y lo del lombricompuesto, pero se olvidan de que es importantísimo el repoblar el terreno con lombrices. Entonces puedes tener unas camas en donde las reproduces y de allí las vas llevando al campo. Como picar y sembrarlas allá, por decirlo. ¿Perdón? Llevar montoncitos de lombrices e irlas poniendo en el campo. Así, Por supuesto, así. haciendo una camita para que ellas empiecen a entrar, porque la mayoría del terreno está cubierto con pasto, con prado. Ok, así es. Mira, en los frutales que tienes, tú puedes hacer una cajuelita a la altura, en el suelo, a la altura de la gotera del árbol. Entonces ahí hacen una cajita, digamos, de 5 por 10 centímetros de profundidad y coges tu puñadito de lombriz y lo pones ahí y lo haces igual en cada uno de los puntos cardinales, norte, sureste y oeste. Tan sencillo. Muchas gracias. Claro, sí, esa tiene que ser la solución. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Okay. Bueno. Muchas gracias, Ana, también a ti por compartir. De Bueno, hecho, Bella Alba, mira, puedes llenar el formulario de Elemental Tierra en el ecosistema de Cinco Vertientes para que nos cuentes sobre tu proyecto, en qué estás y nosotros proponerte la forma de acompañarte. Digamos que, como lo mencionaron en la presentación Cristian y el maestro, digamos, cada lugar tiene su particularidad, sus características y el uso del suelo que se le ha dado a tu territorio, el estado en el que se encuentra, el lugar en el que está, nos dice las claves para poder apoyar esos procesos de regeneración de una manera más rápida. Igual, un maestro de Bolivia me decía, es muy rápido lo que degradamos y quizás toma un tiempo regenerarlo, pero hay claves y maneras para poderte apoyar en eso. Entonces, por favor, llena el formulario y nosotros nos ponemos en contacto contigo para poder apoyarte de una manera más asertiva. Bienvenida. Muy amable. gracias. Vamos a abrir el espacio a una pregunta más. Si alguien quiere aprovechar este momento y compartir. Buenas noches, soy Buenas Yolanda noches. Rincón. Estoy en Piedecuesta, Santander. Me emociona muchísimo esta oportunidad que ustedes nos han dado. Les damos las gracias. Y al maestro Jacobo, pues todo un honor poder compartir con usted esta noche, con su sabiduría y su sencillez y su generosidad por estar aquí.
Maestro, yo realmente tengo una experiencia como docente en este momento, digamos, voluntaria, en un proceso muy de amigas docentes, en donde estamos con niños entre los 2 añitos y los 8, promoviendo un acercamiento a la naturaleza, un enamoramiento en la naturaleza debido a que ellos están en las ciudades. Yo tengo una pequeña parcelita, pero mi pregunta va dirigida es, usted como maestro, como todo un maestro que es en el conocimiento y en el amor a la tierra, ¿qué haría en caso de estar con niños de estas edades? ¿Cómo iniciaríamos ese proceso? Ellos en este momento han sembrado una semillita de acuerdo a lo que les gusta comer, pimentones, ajo, frijoles, y han empezado a hacer como su producción muy pequeñita, pero hermosísima. Ha sido desde ahí. Pero yo quisiera saber usted como todo maestro, ¿qué me recomendaría? Ok, mira, con ello hay muchas cosas para hacer. Una de las cosas más importantes y más interesantes es hacer balines de semilla, bolas de semilla, es de lo que nos enseñó el filósofo Fukuoka japonés, y es que a los niños se les solicita que, bueno, en una botella traigan una semilla de los árboles que tienen en su casa o algo, le pregunten al papá que ese árbol para qué sirve, qué se puede hacer con él, X, Y, Z, una historia de la semilla. Entonces, en la escuela, que supuestamente deben de estarles enseñando a cómo se hace compostaje, se cogen las semillas y se envuelven en compost. Y esa bolita de semilla la envuelves en arcilla y se ponen a secar. Entonces quedan balines de semillas que las guardan también en las botellas, y algún día si salen a campo a paseo las llevan y riegan los balines por todas partes. Al llover se diluye la arcilla, se moja el compost, se germina la semillita y ahí está. Tengo algunas presentaciones, diapositivas de eso que se las puedo hacer llegar. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. ¿Sí has oído hablar de los balines de semilla? Algo. Realmente hasta ahora estamos iniciando como el proceso, pero interesantísimo. Pero realmente Okay. no lo he profundizado. Bueno. Pero quedo muy motivada. Creo que Lina me había comentado algo el primer día frente a la semilla. Algo así como estamos iniciando como el proceso, entonces vamos tomando como ideas, pero realmente muchas gracias. Sí, el primer paso es el importante. Se da un primer paso para seguir adelante. Ajá, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. A ustedes. Muy importante aprender a compartir con los niños y las niñas en nuestra huerta y en estos espacios que estamos cultivando. Y gracias al maestro por ilustrarnos ahí con esas buenas ideas. Bueno, vamos a continuar porque pues ya son las 9:11 y pues bueno, vamos cerrando hoy. ¿Qué conclusiones hay? Aquí puse algunas de las que iba sintiendo, como que es necesaria una nutrición apropiada, tanto para nosotros como para las plantas, sintonizarnos con la naturaleza, hacer un reconocimiento de este territorio a fondo desde la observación profunda, valorar lo local, esa biodiversidad y conocimiento y, local y más que local también natural de ese territorio. Por eso mismo no hay recetas para todos, una receta que sirva para todo lado, sino que cada uno tiene sus necesidades particulares. Y debemos buscar unos suelos saludables, ¿sí? Si tenemos un suelo saludable, vamos a tener
alimento saludable y por lo tanto una salud próspera. Entonces, desde 5 vertientes planteamos tener una temática y un acompañamiento desde los siguientes aspectos. Hacer una indagación profunda y un análisis del sitio, ¿sí? Ese acompañamiento es para entender qué es lo que queremos producir, dónde lo queremos producir y también para quién lo queremos producir, para qué. ¿Qué es lo que está pasando en ese territorio? Luego, desde el diseño y la planificación, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Por cuánto vamos a empezar? Y aquí hay un concepto muy importante y es empezar desde lo simple y luego continuar hacia lo complejo. No tenemos que empezar con las 15 o 20 o 60 hectáreas de una, sino podemos empezar con una pequeña parcela para ir probando, sintiendo, escuchando al territorio qué es lo que le gusta y qué es también lo que nos gusta a nosotros. Entonces empezar esa sintonía desde ese diseño y planificación, la implementación y la gestión del agroecosistema, ¿sí? Entonces ese acompañamiento en implementar y crear, co-crear ese sueño de cultivo, de huerta, de producción vegetal y todos los elementos que necesitamos para esto, ¿sí? Las herramientas que se requieren, el tiempo y también el personal que necesita el territorio para poder encontrar ese equilibrio en su funcionamiento. Entonces, también el cuarto punto y acompañamiento sería en la operación, en el mantenimiento y el aprovechamiento del agroecosistema, que me parece que es el punto más grande en realidad, porque una cosa es iniciar un proceso, una huerta, cultivar o sembrar, y otra es cuidarlo hasta que nos dé la cosecha. Y aún así más poder aprovechar esa cosecha, porque hay plantas que sencillamente no se cosechan y se consumen de una vez, sino que necesitan tener una transformación y una adecuación para poder ser consumidas o aprovechadas por nosotros. Y desde 5 vertientes es como un acompañamiento virtual y presencial, ¿sí? Esta parte presencial está enfocada hacia las expediciones regenerativas y estas expediciones regenerativas nos permitirán conectarnos con el territorio comprendiendo cuál es la dinámica y aprender haciendo, ¿sí? Aprender haciendo desde la observación y la escucha también, para poder en realidad sintonizarnos con la tierra, ¿sí? Sintonizarnos con ese corazón de la madre tierra, de la Ichahuaya, también como se le dice en lengua muiscubún. Pachamama. ¿Cómo dices? Pachamama. La Pachamama, exactamente. Aquí quiero poner una frase de Masanobu Fukuoka, de quien habló también el maestro Jacobo, y es volver a la senda natural del ser humano, volver a esa conexión con la naturaleza, entender ese lenguaje con el que ella nos está hablando. Y pues les dejo esta invitación para hacer parte de este ecosistema de regeneración de 5 vertientes. Muy invitados, así como Lina le estaba comentando a Constanza en un inicio, la forma en cómo, a Ana creo, de cómo podría vincularse con nosotros y empezar a co-crear juntos y a impulsar nuestros sueños. No sé si tú quieras decir algo más, Lina, para ir cerrando este espacio. Pues sí, agradecer, Cristian, agradecerte a ti, agradecerles al maestro Jacobo,
al igual que el primer y el segundo día. Estos son pues pincelazos y brochazos de todo lo que podemos ir conociendo, comprendiendo, activando y integrando a nuestros proyectos y nuestros predios con el propósito de regenerar. Entonces hoy el maestro nos habló de esa regeneración en conexión con el suelo, en conexión con los sistemas de producción de alimentos, de una manera, pues con el sentido de la naturaleza. Entonces, pues yo solo tengo por agradecer este espacio contigo, Cristian, con el maestro Jacobo, muchísimas gracias. Y pues de nuevo invitarlos a explorar la página de Cinco Vertientes, a llenar esos formularios que hemos creado allí para conocerlos mejor y para encontrar la mejor manera de articular este ecosistema que tiene como propósito regenerar ecosocialmente los espacios que se nos permitan en las 5 vertientes de nuestro país. Entonces, muchas gracias, buenas noches y pues bienvenidos mañana al cuarto día donde hablaremos de las aves y de cómo nuestros espacios pueden ser un refugio para ellas y la importancia de que así sea. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Así cerramos este tercer día de regeneración. Buenas noches con todas y todos. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias y buenas Gracias. noches. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.